Saludos amigos de SP Noticias, Héctor Palacio, pues aquí de Rojillo para hablar de la UNAM. Pues es el tema, el presidente López Obrador ha provocado a la opinión pública, a universitarios falsos y reales, haciendo una crítica a la Universidad Trascendente de México y de Latinoamérica, o de toda Hispanoamérica, diciendo que se ha derechizado. Quizá tome como punto de partida a los rectores de finales de la década de 1960 y principios del 70 del siglo pasado, Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova, que es el tiempo aproximado en el que él estudió y se veía un tipo de ambiente a que quizás él haya pensado como ideal, frente a lo que vendría después, los rectorados que vendrían después y directores de escuelas, entre ellos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero de entrada creo que comete un error el presidente, aunque después ya matizó, generalizar la crítica que se ha derechizado a la UNAM. Y entonces, obviamente, la reacción pues, es de alumnos, de académicos, de investigadores, no solo de autoridades, incluso de gente que ni es de la UNAM, pero que son adversarios permanentes del presidente dentro del PRIAN. Entonces, lo que tiene que matizar es como le costó hacer en un principio con las feministas, que él quiere englobar el término feminista dentro del humanismo, y yo lo entiendo, pero a veces estos movimientos que son pues más reduccionistas, digamos, pues no lo quieren entender. Entonces, bueno, el presidente ha matizado que se refiere sobre todo a las autoridades, y yo creo que está bien en ese sentido, ¿no? Porque aquí para mí el segundo punto es que la cuestión no es si se ha derechizado frente a lo que antes era ser de izquierda. No se trata de ideologías, ser de izquierda o de derecha. Para mí tiene que ver con si la universidad es democrática o no. Y obviamente en la medida que haya corrupción, en la medida que haya politiquería, que haya discrecionalidad, que haya desigualdades, pues obviamente no hay democracia. Y desde mi punto de vista, salvo breves momentos, no ha habido democracia en la universidad. Porque lo que ha habido es derechismo, si esto significa politiquería, trepadurismo o hablamos de políticos, académicos, investigadores trepadores, si se trata de escalar dentro de la propia UNAM, que para eso se forman muchos grupos, son prácticamente pandillas, y otros los que tienen sus nexos con los partidos políticos de fuera del sistema de la universidad. Eso desde que yo fui egresado, fui estudiante de la universidad, en mediados de los 80 se dio. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó desde Guillermo Soberón, que después de ser rector se fue a trabajar con Miguel de la Madrid, Jorge Carpizo, pues no digamos con Salinas de Gortari. A él lo combatimos cuando quiso imponer las cuotas a la UNAM en 1986-87 a través de ese documento que se llama Fortaleza y Debilidad de la UNAM. Y bueno, se echó abajo esta pretensión. Pero José Sarucán, pues con Fox, Narro Robles, pues el cuestionadísimo por el presidente y por muchos otros de nosotros, pues el PRI, él ha gritado como Cedillo enardecidamente que es priista y qué. Y el propio Juan Ramón de la Fuente, ahí es una de las debilidades del presidente cuando hace esas críticas, porque está dentro de sus funcionarios como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, y el otro, Francisco Barnés, también dentro del prianato. Entonces, en la medida en que estos rectorados hagan politiquería, es decir, sean parasitarios, estén en función de sus intereses personales en vez de los académicos, de los estudiantiles, entonces no va a haber democracia en la UNAM. No hablemos de izquierda ni de derecha. Esta es la derecha. Ahora, ¿qué teníamos como izquierda? Pues no creo que se refiera a eso al presidente, pero lo que había era un adoctrinamiento del tipo marxista-leninista. Ya a mediados de los 80, cuando había habido ya una crítica tajante al comunismo soviético. Entonces, yo creo que tampoco por eso se puede pensar que estamos hablando de un marxismo-leninismo y a un estalinismo trasnochado frente al prianismo derechizado. Entonces, esa dicotomía no va. Va el cuestionamiento, sí, crítico, la razón, la autocrítica. Eso es lo que va a dar sentido a la universidad como una entidad democrática y, por supuesto, combatir, número uno, como en el resto del gobierno federal encabezado por el presidente, la corrupción. Si no hay corrupción, pues obviamente que allá se va a empezar allí a minar esa politiquería, porque se utilizan recursos para ser trepadores, ser politiqueros. Y ese es el problema de la universidad, siempre ha sido, desde que yo ingresé, por lo que he leído en el historial de la propia universidad,
un altísimo porcentaje, han salido estudios en esta semana, hasta un 80% de los rectores han escalado cargos al gobierno federal, o a veces el gobierno federal han venido a ocupar la rectoría. Siempre ha sido una estructura de poder del PRI, lo fue por mucho tiempo, después del PAN, en la rectoría, el rectorado. Entonces esas hipocresías de que es autónoma y que por tanto no nos toquen, no van. Tiene que ser cuestionado esta universidad pública, todas las universidades públicas del país, porque ellos están recibiendo presupuesto que es del pueblo de México. Por tanto, tiene que ser pues cuestionado, revisado, fiscalizado, incluso aunque diga el presidente que no, tiene que serlo. Y para mí, ser de izquierda, lo he dicho, es el significado que le da Daniel Cosío Villegas. La izquierda es relativa, va por tiempos, va por temas, pero sobre todo para mí es ser crítico y autocrítico, un ser razonante, racional, para establecer las cosas en su cabal medida en cuanto esté a nuestro alcance, ¿no? Nuestra información, nuestro conocimiento, nuestro análisis. Pues que esté muy bien y hasta pronto.